Hola, buenos días. Lo primero que quiero es mandar un mensaje de ánimo y un abrazo a aquellas personas que lo están pasando mal. Deseo que evidentemente salgan de esa situación lo más pronto posible. En segundo lugar, vamos a hablar hoy de uno de los temas más controvertidos, he dicho, que es el cambio climático. No voy a hablar desde el punto de vista científico, ni mucho menos. Voy a hablar desde un punto de vista desde un punto de vista más en cuanto a las actitudes del ser humano. Bien, podemos sostener que existen de alguna manera dos formas de pensamiento, dos escuelas que se mantienen que actúan con respecto al cambio climático. La escuela conservadora, por decirlo de esta manera, que mantiene la idea de seguir con sus costumbres, de desarrollar sus propias costumbres y que sostiene que el cambio climático no es para tanto. Viene a decir esto. Mientras que la postura más progresista, por decirlo de esa manera, sostiene que hay que tomar medidas para poder evitar lo que se llama el colapso climático. Lo primero que hay que decir es que el cambio climático siempre se ha producido a lo largo de la historia. ¿Vale? No voy ahora a explicar cuáles han sido los momentos en la propia historia en el que ha habido un mayor enfriamiento, en otros momentos un mayor calentamiento, etcétera. Lo que se plantea precisamente con este tipo de cambio climático es la intensidad del mismo, porque es evidente que en el siglo XIV no existían elementos que pudieran calentar o enfriar el entorno más que elementos de tipo que estaban relacionados con las ciencias de la naturaleza. Me refiero sobre todo a la relación de la Tierra con respecto al Sol, los distintos, el cambio en cuanto a del ángulo con respecto al Sol y la inclinación del eje de la Tierra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de esto no voy a hablar, pero sí que voy a hablar de la intensidad del propio cambio climático que se ha producido desde la revolución industrial. Y esto sí que es verdaderamente preocupante, porque en menos de una determinada etapa se están produciendo cambios que de alguna manera están alterando el clima. No hace falta que yo explique cómo cada vez los veranos son más tórridos, hay una mayor prolongación del verano, tanto por parte de la primavera como por parte del otoño, y por lo tanto estas son situaciones que están totalmente explicadas y además demostradas a través de la ciencia. Pero, de acuerdo, por lo tanto, eso es así. No podemos ir constantemente en contra de lo que es el discurso científico, puesto que las personas que se dedican a la ciencia lo han explicado, lo han dicho claramente. Pero no solo cuáles son las causas, sino consecuencias, sino sus propias consecuencias. Y esto lo estamos ya viendo en algunas regiones del mundo. Bien, entonces, ante esta situación, ¿con qué nos deberíamos quedar? ¿Cuáles deberían ser las opciones? Bueno, la opción A, es decir, es la conservadora, como he dicho anteriormente. La conservadora viene a decir, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una forma de producción, un modo de producción basado en la explotación de los recursos naturales y esa forma de explotación trae consigo la emisión de una serie de elementos eh, que están relacionados en este caso, con los gases y que de alguna manera, bueno, pues permiten un aumento de las temperaturas, sobre todo en la atmósfera. El dióxido de carbono, ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, esta forma de producción es la que nos ha llevado a que haya habido un desarrollo económico y haya habido un progreso a lo largo, pues desde la propia revolución industrial. Y sobre todo, más que la revolución industrial, pues prácticamente desde el momento, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Podemos hacer referencia a este incremento
de lo que es precisamente el incremento económico, las mejoras del bienestar, etcétera, etcétera. Es un debate, son tesis que yo las puedo admitir como tal. Podríamos decir, incluso, para admitir esa teoría, decir, bueno, vamos a ver, nuestro país se está jugando la vida precisamente si nosotros vamos a cambiar la forma de producir y vamos a crear otras energías más limpias. Puedo admitirlo. Esto es lo que decía Trump a sus propios electores, bueno, perdón, a sus propios electores, no, en el último debate que ha tenido precisamente con la candidata demócrata. Yo puedo, de alguna manera, entender esas medidas. No entiendo, evidentemente, lo que sucedió, ¿de acuerdo? Pero de eso no voy a hablar, ¿vale? Bien, no obstante, sostengo que lo primero, lo más importante, más que países o más que naciones, etcétera, hay que pensar un poco en lo que es el medio ambiente y pensar sobre todo en lo que es la tierra que de alguna manera actúa como si fuera un organismo vivo, ¿de acuerdo? Y la tierra ya nos está diciendo claramente que ya no puede más, por decirlo de esta manera, que es tal el nivel de dióxido de carbono y de otros gases que suponen el aumento del efecto invernadero que ya tiene que actuar y que va a actuar de tal manera que los veranos van a ser más tórridos y que por lo tanto va a haber una serie de consecuencias que van a alterar el proceso de vida del propio planeta Tierra. Y en muchas ocasiones va a haber una redistribución de los ecosistemas ¿eh? en el propio planeta Tierra. Y esta es la gran cuestión. La gran cuestión que debemos de alguna manera plantearnos. Y ante esta situación es necesario, bajo mi punto de vista, ya os he dicho que bajo mi punto de vista es cambiar la dinámica. No podemos seguir produciendo de la misma manera, no podemos seguir emitiendo los mismos niveles de dióxido de carbono, ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un cambio. Este cambio no significa que de alguna manera dejemos de seguir produciendo, pero sí de reducir la producción y que de alguna manera, para evitar sobre todo hambrunas, etcétera, haya una mejor distribución de lo que son los recursos, las riquezas en el mundo. Y yo creo que es la gran cuestión que debemos de alguna manera establecer en esta discusión. Yo entiendo que esto va a suponer por parte de los ciudadanos, una serie de cambios de postura. Ya de hecho ya se están empezando a producir esos cambios, pero vamos a tener que seguir manteniendo esos cambios. Viajar en transporte público, reducir nuestros viajes en automóvil, son algunos algunos de las acciones que debe desarrollar el ser humano. Otra, desde el punto de vista de la economía, habrá que reducir aquellas actividades económicas que impactan contra el medio natural, ¿de acuerdo? Contra lo que es la atmósfera. Y también será muy importante, bueno, pues en todo momento, de recurrir a aquellos tipos de energías que se consideran energías renovables. Este tipo de acciones evidentemente nos va a costar a nosotros, puesto que supone un cambio de tendencia. Muchos pueden decir, bueno, este cambio de tendencia se nos habla mucho de la agenda del 2030. Una agenda del 2030 que yo estoy seguro que gran parte de la población que está criticando de forma irascible la agenda del 2030 no se lo ha leído. Generalmente esta agenda del 2030 va encaminada precisamente a reducir la polución y a reducir el impacto. Quizás hay algunos aspectos de la Agenda 2030 que no convenzcan. Yo en eso puedo dar la razón. Hay algunos aspectos que sí podemos de alguna manera manifestarnos en contra.
o que esta Agenda 2030 se nos esté imponiendo. Yo eso lo puedo admitir, pero no podemos dejar de admitir que los poderes públicos, los poderes económicos, cuidado que estos son los poderes más importantes, tienen la obligación de ejercer, de realizar políticas que vayan encaminadas a que en un corto plazo de tiempo reduzcamos la emisión de lo que es el efecto invernadero. ¿eh? Y creo que nosotros, los habitantes, nosotros los ciudadanos, debemos de alguna manera seguir manteniendo, y estoy seguro que así lo estamos haciendo, cambiando esas actitudes que vayan encaminadas a mejorar nuestro planeta. Por lo menos esta es mi opinión. ¿De acuerdo? Bueno, si queréis decir algo abajo en los comentarios, bueno, pues podéis efectivamente poner algunos comentarios de lo que vosotros opinéis. Bien, pues nada, yo ya he dicho lo que tenía que decir sobre este tema. Como habéis visto, he sido bastante escueto y bueno, lo único que quiero, como ya he dicho anteriormente, es que, bueno, a ver qué cosas me queréis decir en los comentarios, puesto que en el propio diálogo podemos efectivamente, se puede de alguna manera llegar a un buen puerto y sobre todo en el diálogo y no en la imposición de nuestras ideas es donde podemos llegar precisamente a la verdad. Muy buenos días y hasta otro momento.